Ya, ¿estamos en línea ya o no? ¿Estamos conectados? Bien, les saludo a todos en el nombre de Dios, hermanos, en una nueva oportunidad que Dios nos da de poder estar en contacto, ¿cierto? Disfrutando este tiempo de comunión, de estudio de la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da y nos brinda de poder estar una oportunidad más acá reunidos, ¿cierto? Espero que ojalá esté preparado ya con sus notas en mano, con su Biblia en la mano, porque vamos a tener un tiempo de aprender un interesante estudio de la palabra de Dios. Espero que su corazón esté motivado en esta tarde a entender y comprender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle al Señor dirección y bendición para que el Señor esté con nosotros durante este tiempo y que todo lo que hagamos sea para la gloria de nuestro Señor. ¿Les parece? Así que, hermanos, vamos a orar y vamos a pedirle guía y dirección a nuestro Señor. Oramos. Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad, por la maravillosa bendición de estar nuevamente reunidos, un grupo de tus hijos, Señor, para tener comunión en este tiempo, para el aprendizaje de tu palabra, para que tú hables a nuestros corazones y a nuestras vidas. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que se encuentran a la distancia, Señor. Bendice, Señor, el corazón de cada uno de ellos y que este día, Señor, sea un día donde cada uno de nosotros pueda ser muy bendecido y podamos a la misma vez disfrutar este tiempo en comunión con la palabra y con el estudio que vamos a aprender en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, vamos a recordar un minuto, ¿cierto? Lo que hemos aprendido. Aquí tengo mis notas. Lo que hemos aprendido durante estos días. Y hablábamos la semana pasada acerca de la misión, ¿cierto? La importancia de la obra que el Señor nos mandó hacer. ¿Cuál es la misión de nuestras vidas? Y si pudiéramos nosotros entender qué es lo que es más importante o será más importante en nuestras vidas, claramente el compartir la palabra de Dios, el entender la voluntad de Dios y el compartir el Evangelio será una de las cosas más importantes. Aprendimos, hermanos míos, en las semanas pasadas y hacíamos una pregunta muy decidora. Decíamos que en 100 años, ¿qué será lo más importante? Y claramente, hermanos, nosotros vamos a entender que no va a haber nada más importante entre saber cuál será la diferencia entre la eternidad, ¿cierto? Si vamos al cielo o vamos al infierno. Y hablábamos acerca de que la misión que nosotros como hijos de Dios tenemos es la misión de Jesús, que es según la que nos dice Lucas capítulo 19, versículo 10, que donde dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y por lo tanto esa es nuestra misión, la de compartir el Evangelio, no de llevar a las personas a que decidan por Cristo, sino más bien a que las personas puedan tomar una decisión de fe, de arrepentirse de sus pecados, ¿cierto? Y decidir por Jesús. Así que vamos a aprender durante esta segunda jornada la última parte acerca de la importancia del evangelismo, pero hoy día vamos a enfocarnos en lo que ya tiene que ver con lo más práctico, con el poder ir. ¿Cómo lo hacemos, hermanos? Y es lo que hoy día, durante la tarde, vamos a compartir durante este estudio bíblico. Así que prepárate en tu corazón, prepara tu vida y dispone tu vida para hacerlo. Sírvete un café, ten tu Biblia a mano, ten tus notas, y si no, pon atención a este estudio que sin duda va a ser de mucha bendición. Como aprendimos en la primera lección, ¿cierto? Y esto es sumamente importante de comprenderlo. Como aprendimos en la primera lección, el compartir con el Evangelio con los incrédulos será siempre lo más importante. Entendíamos que la gente perdida está bajo la ira de Dios y por lo tanto está en condenación y su fin, según lo que la Escritura nos dice, es el infierno. Por lo tanto, el evangelismo es la tarea primordial de todo creyente. La pregunta ahora es cómo lo hacemos. ¿Cómo nosotros vamos a ir al mundo, vamos a ir a predicar el evangelio? Hay una serie de estrategias, hermano, y existen muchas maneras en poder compartir el evangelio, pero la idea no es la idea de esta lección. Más bien lo que quiero transmitir hoy día es cómo podemos conocer el mensaje que predicamos, cómo podemos romper el hielo, ¿cierto? Y cómo poder guiar a un incrédulo a los pies de Jesucristo.
Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros centremos un poquito nuestra atención en lo que vamos a aprender. Y en primer lugar, tenemos que reconocer y entender cuál es el mensaje que nosotros predicamos. Para poder entender esto, tenemos que comprender cuál es el mensaje que anunciamos para no apartarnos, escuche bien, del objetivo principal, que es ganar las almas para Cristo. Si vamos a salir a predicar de Jesús, pero vamos a ir a hablar de la iglesia, de la doctrina, de la filosofía que nosotros como iglesia nos rige, o quizás como bendiciones que Dios puede dar, nuestro enfoque va a ser completamente equivocado y vamos a estar haciendo lo que el Señor no quiere. Claramente la misión es una, y la misión es compartir el Evangelio con aquellos que aún no le conocen. Tener esto en mente, hermano, te va a enfocar. Tener esto ya en tu corazón ya te va a dar claridad. Por lo tanto, hermanos míos, lo primero que tenemos que entender es que ¿qué hay que anunciar? Y es la primera pregunta que nos vamos a formular hoy día. Y como vemos ahí en la pantalla y como usted lo puede ver en su material, lo primero que tenemos que entender que lo que anunciamos es la tarea que el Maestro vino a darnos. Es importante, hermano, entonces, este versículo que aprendimos la semana pasada, y que lo vamos a volver a repasar, que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo número 10. Por favor, toma tu Biblia y anda conmigo a Lucas, capítulo 19, versículo número 10. La palabra de Dios nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, hermanos míos, es sumamente importante que el mensaje que nosotros estamos transmitiendo es el mensaje que nuestro Señor Jesucristo vino a entregar desde un principio. ¿Cuál es este? El de buscar y salvar a los perdidos. Por lo tanto, hermanos, nosotros anunciamos lo que nuestro Maestro vino a hacer en la tierra. Por lo tanto, esto nos lleva a lo próximo. Estamos fundamentalmente basados en la obra y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje que transmitimos, el mensaje que llevamos es Jesús. No hay otro. La Biblia dice que fuera de Cristo no hay salvación, no hay otro mediador sino Jesucristo. Por lo tanto, nuestro mensaje central es hablar de Jesús. Y por eso es sumamente importante el próximo versículo que vamos a leer, que se encuentra en 1 Timoteo 3, versículo 16. Vaya ya en su Biblia, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, donde la Escritura nos dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Por lo tanto, podríamos resumir nuestro anuncio en la obra de Cristo de la siguiente manera, o de la obra de Cristo de la siguiente manera. Primero, Jesucristo siendo Dios se hizo carne. En segundo lugar, Cristo fue muerto y resucitó para dar vida eterna. Y en tercer lugar, Cristo es el único medio para llegar a Dios. Es como podríamos resumir la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a compartir el Evangelio, ya teniendo claro que el hombre está perdido, ya teniendo claro que el hombre está en condenación, que el hombre tiene un fin que es el infierno, nosotros vamos a anunciar de Jesús, que Jesús es el medio, que Jesús vino a esta tierra, que Jesús murió y resucitó para poder darle vida a aquellos que aún no le conocen. Por lo tanto, hermanos míos, ¿qué hay que anunciar? En primer lugar, anunciamos lo que nuestro Maestro dijo, lo que nuestro Maestro vino a hacer aquí a la tierra. Teniendo eso en mente en claro, hermano, tenemos que comprender que la Biblia tiene muy claro el mensaje. Por lo tanto, el Evangelio trae paz y trae comunión, ¿cierto?, nuevamente con Dios. Ofrece la paz que el mundo no puede dar. No podemos anunciar tampoco algo que nosotros no hemos vivido. Si nosotros no hemos tenido un encuentro personal con Jesús, difícilmente, hermano, vamos a poder compartir el Evangelio, amigo mío. Puede usted decir, no, yo creo en Dios, yo creo que todo el mundo conozca a Dios, pero si usted no ha tenido un encuentro personal con Jesús, eso es prácticamente inútil. Hay que tener un encuentro personal y hay que haber creído el mensaje que nuestro Señor vino a enseñarnos. Por lo tanto, es sumamente relevante lo que vamos a ver a continuación, porque lo que llamamos plan de salvación se ve muy determinado. Y yo quisiera, hermano, que usted pudiera grabarse
cada una de estas etapas que nosotros vamos a ver en nuestro estudio y que sin duda le va a ayudar a usted a tener una claridad mucho más profunda acerca de cómo es la Biblia en relación a la salvación con los hombres. En cuanto al plan de salvación, en primer lugar, ¿cuál es el problema? Y ahí nosotros podemos ver varios versículos que hablan acerca de cuál es el problema. El universalmente conocido Romanos 3:23 dice que no hay justo ni a uno, dice que está, o sea, eso dice el 10, pero dice en el versículo 23 que están todos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, hay un problema muy grave y ese problema es el pecado. En segundo lugar, ¿cuál es el resultado del pecado? La Biblia nos dice en Romanos 6:23 que el hombre está separado, está muerto, por lo tanto, la dádiva de Dios es vida eterna. Seguimos diciendo que Dios ama. Romanos 5:8 dice que si Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo puede limpiar el pecado. Solo Cristo puede limpiar el pecado, decíamos. Usted debe arrepentirse y debe invitar a Jesús a su corazón. En resumidas cuentas, estos 6 puntos podríamos resumir lo que es el mensaje que tenemos que transmitir. Y aquí quiero que usted desde ya tome estos versículos que acabamos de nombrar y empiece a grabárselo en su mente. Lo vamos a ver más adelante, pero lo que estamos hablando inicialmente es conocer el mensaje que predicamos. Anunciamos lo que nuestro Salvador, lo que nuestro Maestro vino a hacer. Hablamos de su obra, hablamos de cada cosa que Él hizo y nosotros transmitimos el mensaje de una manera ordenada, indicando cuál es el problema, cuál es el resultado de ese pecado. Dios nos ama, Dios quiere venir a limpiar nuestros pecados, el hombre debe arrepentirse, debemos dar un paso de fe invitando a Jesús en nuestro corazón. Podríamos resumir claramente. Obviamente hay otros libros o muchas temáticas donde podemos encontrar más ampliado, algunos son más cortitos, pero la idea central es esta. En cada presentación del Evangelio nosotros tenemos que tener muy claro, hermano, qué es lo que estamos transmitiendo. Por eso conocerlo es fundamental. Es fundamental. Cada uno de los que somos hijos de Dios, cada uno de los que ya hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, debiésemos haber tenido en nuestras vidas algún encuentro personal con parte de esto o en la totalidad de este mensaje que se nos haya transmitido. En algún momento de nuestras vidas alguien nos habló de Jesús, alguien nos trajo el Evangelio y nos dijo que éramos pecadores, que estábamos condenados, pero que Dios nos amaba, que Él vino a morir por nosotros, que era necesario que nosotros pidiéramos perdón, Él nos podía limpiar nuestros pecados y que teníamos que aceptar la invitación de Jesús. Es lo que todos nosotros sabemos. Por eso es importante ahora ponerle carne y saber, hermanos, cómo poder responder bíblicamente a este anuncio que es tan importante que nosotros como hijos de Dios podamos tener en claro. Es sumamente fundamental, mi querido hermano, lo que estamos aprendiendo, porque el Evangelio, hermano, ha sido predicado siempre de la misma manera, centrado en la obra del Señor Jesucristo y llevando, ¿cierto?, el mensaje que el Dios mismo ha entregado para que el hombre pueda ser salvo. No podemos, ¿cierto?, salirnos de la ruta que ya ha sido trazada. No podemos entonces salir del camino que ya ha sido compartido. Por eso, mis amados hermanos, es muy importante lo que vamos a aprender en relación al compartir el Evangelio. Porque sin duda, a través del tiempo, lo que más cuesta hoy en día es que el creyente vaya a compartir el Evangelio. Para un creyente a veces no le es difícil, por ejemplo, invitar a una persona a la iglesia. No le es difícil, por ejemplo, compartirle quizás los mensajes o las transmisiones que estamos haciendo online. Quizás no le sería difícil decir, inclusive, que es hijo de Dios y que participa en una iglesia. Pero lo que está haciendo hoy día muy difícil y lo que está haciendo casi imposible es que los creyentes no están compartiendo la verdad del Evangelio. Y eso es preocupante, hermano, porque sin duda, si nuestra misión de vida es anunciar de Cristo, claramente entonces esto debe ser lo prioritario. Y conocer estos versículos y conocer, ¿cierto?, este mensaje es sumamente importante
para nosotros. Ahora vamos a lo próximo. ¿Cómo lo podemos ya empezar a compartir? Como mencionamos anteriormente, existen cientos de estrategias y métodos que nos pueden ayudar a nosotros a poder compartir el Evangelio de distintas maneras. Hay algunos que, por ejemplo, usan el deporte, hay algunos que usan el teatro, hay algunos que usan la música, hay algunos que usan las ayudas sociales, hay algunos que ocupan distintos métodos para niños, para jóvenes, para adultos, etcétera, etcétera, los cuales obviamente están muy bien. Pablo decía en una porción de la Escritura que si Cristo es anunciado, en eso hay que glorificarse. Por lo tanto, la estrategia o la forma, hermanos, da exactamente lo mismo. Sin embargo, hermanos, vamos a transmitir hoy día el método que se usa siempre y mayoritariamente cuando un creyente sale a compartir el Evangelio. O nombraremos, hermanos, cuál es el método más básico, más fácil para poder compartir el Evangelio. Y vamos a nombrar algunas. Obviamente cada una de estas podrían llevarnos a un estudio mucho más profundo, pero obviamente por el tiempo no nos da la posibilidad de poder hacerlo, pero sí al menos que queden clarito en tu corazón. Vamos entonces a la primera. ¿Cómo puedo compartir el Evangelio? La primera es que, y la que debiera ser la más habitual, es usa tu testimonio. Usa tu testimonio. Y aquí es sumamente importante porque Dios es personal. Y sin duda, si leemos la Biblia, Dios trató con cada persona de manera distinta. Cristo cuando estuvo acá en la tierra trató con cada persona distinta. Los apóstoles cuando compartieron el Evangelio trataron con distintos tipos de personas. Por esa razón es un hecho muy importante y vital que nosotros podamos compartirle a otros cómo fue nuestro encuentro, nuestra relación con Dios. Esa historia, tu testimonio, la forma en la cual tú conociste a Jesucristo es vital. Es quizás sin duda la forma más natural para nosotros de compartir el Evangelio. Mucho antes que nosotros entendamos un método, mucho antes que nosotros sepamos cómo debemos hacerlo, mucho antes que a lo mejor sepamos cómo manejar un libro sin palabras, o un evangelismo con pintura, o también, ¿por qué no?, el salir a golpear una puerta y hablar a una persona. El usar el testimonio, hermanos, es quizás sin duda el método más natural y es el método más usado en los evangelios, en la palabra de Dios. Ahora bien, hay una salvedad dentro de esto. Hay que tener cuidado porque la experiencia personal no salva a las personas. Hay innumerables testimonios, hermanos, sí, y testimonios de repente que son impactantes, de cómo una persona a lo mejor fue rescatada de la muerte, de las drogas, de una vida tortuosa. Pero escuchen bien, hermanos, y de hecho, es más, hay ministerios evangelísticos que se han levantado en base, ¿cierto?, a la experiencia que alguna persona haya tenido. Pero ¿cuál es el problema de esto? El problema es que las personas comienzan a enfocarse en las experiencias más que en la persona de Cristo. Por eso hay que tener un poquito de cuidado al usar el testimonio. Es el método más natural, es la forma más sencilla de compartir el Evangelio, en el cual tú dices, oye, ¿sabes qué? Yo un día entendí esto. Yo un día comprendí que era pecador. Yo un día me encontraba en necesidad y supe. Enfócate más bien en cómo una circunstancia en tu vida te llevó a confiar en Cristo, más que simplemente explicar la experiencia personal que tú viviste. Puede ser que a lo mejor en tu experiencia pasada, antes de Cristo, hermano, tú puedes haber sido un rebelde, un adúltero, un borracho, haya vivido de una manera licenciosa. Y quizás compartir esa experiencia en algún momento es sumamente valioso y sumamente valiente. Pero enfóquese bien, hermano, en que no sea solo usted o solo su testimonio el centro de la conversación, sino que el centro de la conversación sea Cristo. Si usted va a ocupar su testimonio personal de vida, de conversión hacia Jesucristo, siempre tenga en mente que el mensaje de Jesús
siempre va a ser lo más prioritario a compartir. El ejemplo más claro de esta verdad es el apóstol Pablo, donde en muchas ocasiones usó su testimonio personal para compartir el Evangelio. Pero escuche bien, pero siempre el mensaje del Evangelio fue lo que primó, fue lo que era más importante. Por ejemplo, si nosotros vamos a lo que la Biblia nos enseña, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, del 1 al 9, donde Pablo habla acerca de su testimonio, es una cita en la cual usted debiera deleitarse, hermano, cuando lo lee. Vamos allá a 1 Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 9. No vamos a leer toda la porción de la Escritura, pero es sumamente valioso tocar algunos aspectos, hermanos. 2 Corintios capítulo 12, donde Pablo habla acerca de su testimonio y donde él habla acerca de las cosas maravillosas que él tuvo la oportunidad. Como antes era un perseguidor de la iglesia y sin embargo el Señor le dio la posibilidad de ser llamado apóstol, de ver a Cristo mismo, de estar en el tercer cielo, de ver cosas sublimes. Pero me quiero quedar, hermanos, con lo que él dice en el verso 8 y 9, donde él habla, ¿cierto?, de que él sufría un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás. Y dice, escuche bien, dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y escuche bien esto: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí, ¿qué cosa? El poder de Cristo. Pablo tenía clarita la película, hermanos. Pablo no iba a ocupar su testimonio para gloriarse a sí mismo, para enaltecerse. Él podía, de hecho, si nosotros podíamos verlo, él podía gloriarse. Él tenía un gran testimonio, hermano, que otros quizás no lo han vivido nunca. Y quizás Pablo hubiese formado un tremendo testimonio, hermano. O sea, un tremendo ministerio basado en la experiencia que él tuvo. Cómo él, siendo un fariseo de fariseos, pasó a convertirse a un seguidor de Jesucristo. Tremendo ejemplo, hermano. Sin embargo, él ocupaba su debilidad. Y él la debilidad lo ocupaba en relación a su vida, a su pasado, para que Cristo fuese anunciado. Tremendo, hermano. Entonces, el testimonio es fundamental, hermano. Es quizás el primer medio natural, inclusive es más. Mucho antes que nosotros conozcamos todo el plan bíblico, podemos usar nuestro testimonio, nuestra vida, nuestra conversión, para poder llegar a Cristo. Fíjate que la próxima vez que tengas la oportunidad de compartir sobre tu pasado, hazlo con sinceridad y quizás tu historia sea muy similar a la de otra persona. Es ahí cuando usted puede ser valiente y honesto en decirle, ¿sabes qué? Yo pasé tal vez por la misma experiencia en mi vida, algo muy similar a lo que tú estás dando, pero en la gran mayoría de los casos, hermanos, no se requieren tanto detalle. Más bien, solamente con el hecho de decir te comprendo, o alguna vez yo también pensaba o vivía así, ya abriste la puerta, hermano, para dar una palabra de esperanza. ¿Sabe? El hecho de que algunas personas vean que hay gente que ha pasado lo mismo que tú, que ha vivido experiencias aún más difíciles que tú, eso te bendice, hermano, y eso bendice el corazón de algunas personas. Por eso, ocupa tu vida personal, tu testimonio personal, para poder mostrar el mensaje de Jesucristo. Anunciar lo que Jesús te hizo un día en tu vida, hermano, es crucial. Y solamente, hermano, solamente con tu experiencia de vida, tú ya puedes abrir la puerta para que otros puedan conocer de Jesús. Por lo tanto, un primer método de cómo compartir el Evangelio sería usar el testimonio. Usa tu experiencia personal. Usa lo que un día el Señor. Y si eso lo complementa, ¿cierto?, con versículos que acabamos de leer claramente, hermanos, nuestra forma va a ser mucho más potente. En segundo lugar, hermano, del cómo puedo compartir el Evangelio es memorízate versículos de la Biblia. Aquí ya algunos ya están sufriendo, porque hay algunos que ya me dicen al tiro, pastor, pero es que me cuesta tanto, tengo la mente lenta, yo soy una abuelita, o me cuesta tanto aprenderme los versículos de memoria. Pero hermano, hay que ejercitar. Siempre será muy útil tener en nuestras mentes la palabra de Dios. Es más, escucha bien esta frase que tiene en su material: el Espíritu Santo
quien provee la salvación, guía nuestras mentes para que sepamos qué decir en aquel momento. Esta verdad es bíblica, hermano, no la estoy inventando yo. Vamos al libro de Lucas, el capítulo número 12, versículos 11 y 12. Lucas, capítulo 12, versículos 11 y versículo número 12. Lucas 12, versículos 11 y 12. ¿Están ahí conmigo? Dice: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Hermanos, el saber que el Espíritu Santo pondrá en nosotros las palabras adecuadas para nosotros ya es una calma tremenda. Ya no solamente, ya entonces yo entiendo que no depende de mi memoria, no depende de mis capacidades. Por ello, damos gracias a Dios porque el Espíritu Santo está en nosotros y Él nos pondrá. Pero es muy importante esto que vamos a aprender. Ten un versículo bíblico memorizado para apoyar el mensaje que estás compartiendo, porque en ese momento el Espíritu Santo te recordará lo que tú debes decir. Él pondrá palabras en tu boca de acuerdo a lo que tú has conocido y has entendido la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿por qué es tan importante, hermano, para nosotros memorizar versículos de la palabra de Dios, conocer las Escrituras o saber los versículos que acabamos de nombrar anteriormente? ¿Por qué? Y que te los muestro a continuación. ¿Por qué es tan importante conocer cada una de estas rutas y cada una de estas pautas, hermanos, que la Biblia nos muestra? Porque cuando tengas la oportunidad de compartir el Evangelio, el Espíritu Santo ocupará todo lo que está en tu mente para poder llevar el mensaje de salvación hacia otras personas. Por eso, ten siempre memorizado un versículo para apoyar el mensaje que estás compartiendo. Si estás hablando de tu testimonio, el Espíritu Santo, si tú tienes palabra de Dios en tu mente, Él te lo va a recordar y tú vas a poder decir palabra que puede traer salvación. ¿Sabes que un día yo conocí, por ejemplo, esto? Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Quién no lo conoce, no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, ya tengo un versículo en el cual Dios puede ocuparlo y el Espíritu Santo me lo puede recordar y poner en mi boca para traer bendición a una persona. Por lo tanto, memoriza versículos bíblicos. Marca los siguientes versículos en tu Biblia. Y por eso yo también te dejo el material ahí para que tú lo tengas y son los versículos que salen ahí proyectados. Guárdalos en tu memoria, estúdialos, memorízatelos, conócelos. Estos versículos pueden servir como una gran ayuda cuando estés compartiendo el Evangelio y guiarte en los pasos para guiar a una persona. Por ejemplo, en Lucas capítulo 19, versículo 10 tú le puedes decir a la gente cuál fue el propósito por qué Cristo vino. Cristo vino a buscarte, porque Él te amaba. En Juan 3.3 dice, habla de la importancia del nacer de nuevo. Juan 3.16 al 18 habla de que hay que aceptar el amor de Dios por medio de Jesús. Romanos 3.23 dice que no hay ningún hombre capaz de poder salvarse a sí mismo. Es más, el hombre está apartado completamente de Dios. En Romanos 6.23 que el pecado trae un resultado y es la muerte. Sin embargo, Cristo trae otro camino. Romanos 5.8 dice que Cristo nos ama a pesar de que somos que somos pecadores, perdón. En Hechos 4.12 dice que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Por lo tanto, no es una religión, no es una creencia personal, solo a través de Cristo. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, tremendo versículo, nos habla que el hombre no es salvo por las obras, sino por la gracia de Dios. Juan 1.12 nos afirma, ¿cierto?, diciendo que podemos tener la certeza que si hemos creído, hemos aceptado lo que Jesús hizo por nosotros, somos hijos de Dios. Y en Hebreos 13, 5 al 6 nos habla de que la promesa de que Cristo Dios y Cristo el Señor y nuestro Dios estará siempre con nosotros. Memorízate esos versículos. Son solo 10 versículos, hermano. Y sin duda serán de tremenda bendición en un momento de tu vida. Cuando tú tengas la oportunidad de compartir el Evangelio a tu vecino, a tu amigo, a tu familiar o a alguien que quizás Dios te ponga la oportunidad de hacerlo, estos versículos vendrán a tu mente y te ayudarán. Ahora, no son solo estos versículos, hay muchos más en las Escrituras. Pero como no tenemos el espacio para poder compartir muchos más, quizás por interno te puedo mandar muchos versículos más que te pueden ayudar en ciertas situaciones, pero quizás estos pueden ser como una base fundamental
que el Espíritu Santo puede ocupar para poder llevar el mensaje de salvación, hermano. El Espíritu Santo obra en un corazón que también está dispuesto a ser enseñado. Por lo tanto, el memorizar, hermano, el tomarme el tiempo de leer estos versículos, de meditarlos en mi corazón, sin duda, hermano, van a ayudarme a mí a poder ser de bendición. Si usted entonces tiene en mente cómo compartimos el Evangelio, entonces claramente el compartir con tu testimonio y el tener versículos de memoria claritos en tu mente van a ser una muy buena forma del cómo yo puedo compartir el Evangelio de una manera mucho más óptima. Hermanos, esto es tremendo, aunque yo no lo recomiendo, pero si tú tienes la posibilidad de repente un día de tener tanto versículo de memoria en tu mente, tú ni siquiera necesitas tener una Biblia en mano para tener la oportunidad de compartirle. Ahora, yo siempre recomiendo que usted tenga una Biblia en mano para que usted pueda compartir el fundamento, pero si en ese momento no tiene la oportunidad y lo único que tiene el momento de hablar con esa persona directamente, fíjese cómo va a obrar el Espíritu Santo poniéndole en su boca las cosas que usted ya tiene en su corazón. Así que, hermano, a involucrarnos, a ejercitarnos, a involucrarnos en buenas obras. Y las buenas obras es llenar mi mente con la palabra de Dios. Por lo tanto, recapitulemos. En primer lugar, ¿cómo compartimos el Evangelio? Recapitulamos, ¿cierto? Usando el testimonio. Y en segundo lugar, ¿cierto? En segundo lugar, aprendimos que memorizando versículos bíblicos. Vamos entonces ahora al cómo lo hacemos. Quiero verlo para que estén ahí. ¿Cómo lo hacemos ahora? Si ya te sientes animado y motivado, busquemos ahora las maneras en poder llevar el Evangelio a otras personas. Si ya sabes, hermano, cuál es el mensaje que tenemos que transmitir, que vamos a hablar de Jesucristo, que podemos ir a hacerlo, que tenemos el llamado para hacerlo, que Dios puede ocupar tu testimonio de salvación, que si Dios puede ocupar las cosas que tú has conocido a través de su palabra, ahora, hermano, que ya sabes que puedes, busquemos la manera en que la podemos hacer. Y quiero motivarte en esta tarde que esto esté en tu corazón, porque aquí ya comenzamos a entrar, hermano, en lo que es más práctico. En que si tú de manera íntima y personal ya te has preparado, ¿cierto? Conociendo las Escrituras, teniendo tiempo de comunión, asegurándote de que tú eres un verdadero hijo de Dios, que has tomado una decisión de fe, entonces ahora, hermano, tienes todas las herramientas para poder compartir el Evangelio. Y yo quiero compartirte algunas que sin duda van a ser de mucha bendición y el cómo lo podemos hacer. La primera de ellas es que, sin duda, para mí hoy en día, la más importante sería únete a una ruta, a lo que llamamos las rutas evangelísticas. En Marcos capítulo 16, versículo 15, ahí en tu Biblia, por favor, Marcos 16, versículo 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Nosotros como iglesia hemos entendido, hermano, que la salvación de las personas es lo más importante en nuestra iglesia. Si en el otro tiempo tuvimos otro enfoque, no es que estuviésemos mal, hermano, pero sin duda no hay crecimiento, no va a haber bendición, no va a haber estabilidad en una iglesia si la iglesia no comparte el Evangelio. Hermano, la iglesia Bíblica Bautista del Bosque puede ser una iglesia doctrinalmente muy firme, puede tener buenos ministerios, puede tener excelentes personas, puede tener un buen compañerismo, pero si no está ganando personas para Cristo, hermanos, nos transformamos en algo que no es iglesia. Y por lo tanto, hermanos, el compartir el Evangelio para nosotros como iglesia es lo más primordial, lo más fundamental por hacer. Por lo tanto, las rutas llevan el corazón de la iglesia, que es el poder compartir el Evangelio, ¿cierto?, a las personas. Ahora, las rutas han sido, hasta ahora para mí, la estrategia más eficiente y eficaz para poder llevar el Evangelio, porque nos permite ciertas cosas que las quiero compartir con nosotros. En primer lugar, llevamos el Evangelio a personas de una localidad específica, a algún sector, a alguna comuna, a algún grupo de casas, etc. En este momento, como ustedes saben, nosotros tenemos 2 rutas evangelísticas y gracias a Dios nuestros jóvenes comenzaron otra ruta.
Por lo tanto, tenemos tres. Y por lo tanto, hermanos, sin duda alguna, el llevar el Evangelio a otras personas en otras localidades ha sido de mucha bendición. El ver gente llegando de otros sectores, el ver gente, nuestros vecinos llegando desde cercano de la iglesia, ha sido una tremenda bendición, hermano. Y sin duda, hermanos, es una de las formas que ha sido de tremendo ánimo y de aliciente a la iglesia. En segundo lugar, nos permite desarrollar nuestros talentos y nuestros dones. Es increíble ver, hermano, que los hermanos que participan en la ruta no necesariamente todos son evangelistas, pero sí Dios ocupa los corazones dispuestos. Hay hermanos que tienen capacidades de administrar, hay hermanos que tienen el corazón de siervos, hay hermanos que son misericordiosos, otros, cierto, que son buenos exhortando. Y cada uno de ellos, hermanos, dentro del grupo que está, es de tremenda bendición. Yo, ¿cómo no doy gracias, hermanos? Que en cada grupo tenemos hermanos preocupados de ciertos aspectos. Algunos están preocupados del crecimiento espiritual, otros están preocupados, ¿cierto?, de las necesidades que tienen, pero todos están en un solo espíritu, el de poder llevar el Evangelio a esas personas. Increíble cómo desarrolla algo que nosotros antes, que uno dice, lo tenía oculto, o no sabía, hermano, que yo podía hacer esto. Es increíble, hermano, lo que ha desarrollado la ruta en nosotros. Nos lleva a compartir el Evangelio con personas de una localidad específica, nos ayuda a desarrollar nuestros dones y talentos, nos da la oportunidad, escuche, de ser útiles en la obra del Señor. Muchos ponen a disposición sus vehículos, muchos, ¿cierto?, han colaborado, ¿cierto?, sirviendo algo, apoyando, ¿cierto?, cuidando niños. Entonces, hermanos, se ha desarrollado una bendición, ha crecido una bendición, hermanos. Hemos desarrollado algo de muy importante, por ejemplo, el preocuparnos por las necesidades de otros, el velar, ¿cierto?, por el bienestar de aquellos que lo necesitan. Eso es fundamental, hermano. Eso es ver que la obra del Señor avanza. Eso es ver que el Señor está viendo que el Evangelio es efectivo y que cambia vidas. ¿Y cómo puede cambiar tu vida, hermano, cuando tú te mantienes dispuesto? Hermano, ir a la ruta no es solamente golpear la puerta y hablarle de Cristo a una persona. Es mucho más que eso. Es la oportunidad que Dios te da para desarrollar tu vida, para que tú puedas tener la oportunidad de ser útil, para que tú puedas ver que el Evangelio es efectivo y que cómo puede transformar vidas. Lo cuarto, hermano, que podemos ver es que nos multiplicamos como el Señor lo desea. Sin duda, hermano, una de las cosas que nos ha ayudado a entender dentro del trabajo en rutas es que siempre queremos más. Siempre queremos más. O sea, no nos conformamos con uno, no nos conformamos con dos, ni con tres. Queremos más. O sea, vemos la bendición, vemos el cumplimiento, hermano, de la voluntad del Señor, que cuando el Evangelio se predica, que cuando se hace la voluntad del Señor, el Señor pone en nosotros una necesidad de ir a buscar mucho más fruto. Por lo tanto, nos lleva al propósito que el Señor tiene para la iglesia, multiplicarla. Y sin duda, hermano, la ruta es uno de los medios que el Señor está usando tremenda y poderosamente para traer bendición a su obra. Y en quinto lugar, hermano, nos provee la oportunidad de tener compañerismo bíblico con otros creyentes, ya que estamos en unidad y en un mismo espíritu. Y quiero decirte algo, hermano. Quiero decirte algo. Los que estamos involucrados en las rutas, los que tenemos tiempo para ir a evangelizar, ¿sabes? No tenemos tiempo para las cosas de la carne, para las chibuchinas, para que el que dijo esto, aquí y allá. Ni siquiera tenemos tiempo, hermano, para decir, oye, ¿sabes que yo presté mi auto quedó sucio? No, ni siquiera nos preocupamos de esas cosas porque estamos en unidad. Estamos en un mismo objetivo, estamos en un sentido, y es el sentido, hermanos, que otras personas conozcan el Evangelio. Nos motiva, hermano, a poder tener compañerismo, saber que mi hermano es muy importante. Dios me ha dado la oportunidad de repente de salir a compartir el Evangelio con otros hermanos nuevos que a lo mejor no he tenido la oportunidad, y ha sido de bendición el poder estar con ellos, conversando, animarlos, o verlos a ellos como golpean una puerta y hablan de Jesús a otras personas. Hermano, sin duda, si te hablo emocionado, es porque sin duda la ruta ha sido de mucha bendición, y sin duda Dios quiere que nosotros perseveremos en aquello. Únete a la ruta. Si ya Dios
te ha motivado, te ha incentivado a que tú puedas ir a compartir el Evangelio, busquemos las maneras. Y esta manera, hermano, como iglesia, sin duda ha sido de mucha bendición. Claramente el evangelismo personal no lo negamos, al contrario, el evangelismo personal tiene que estar. Pero claramente, hermanos, el salir a compartir el evangelio con otras personas que son de mi misma iglesia, que tienen el mismo espíritu, es impagable. Por lo tanto, hermano, te animo a que tú puedas ser partícipe dentro de la ruta. Por lo tanto, ¿cómo lo hacemos ahora? Te invitamos a ser parte de nuestras rutas. La ruta ha sido de gran bendición en este último tiempo y nos han demostrado que juntos podemos alcanzar una meta gloriosa de llevar el evangelio a los perdidos. Esa es una manera. La segunda manera, hermanos, es propon ganar un alma. Propon ganar un alma. Hermanos, esto lo hemos aprendido en este tiempo. Y fue un desafío que yo, al menos en lo personal, tomé cuando fui a Fuego de Evangelismo. Y lo aprendí, porque no es algo que nace de uno. Y es que, por ejemplo, cuando yo salgo a compartir el Evangelio y decir, Señor, yo quiero salir, pero no quiero volver sino haber ganado un alma para ti. Imagínate tú tienes esa meta. Imagínate tú tuvieras ese ideal todos los días. En decirle al Señor, Señor, hoy día voy a salir a trabajar. Señor, aparte de que tú me cuides, aparte que vayas conmigo, aparte que tú seas mi bendición, Señor, quiero tener la oportunidad de compartir el Evangelio con una persona. Sería una meta noble, ¿no? Sería sin duda una tremenda bendición. Hermano, no tendrías tiempo para la ociosidad. No tendrías tiempo para estar ocupado en el pecado. No tendrías tiempo para atender a las tentaciones. No tendrías tiempo para ninguna de esas cosas que son inútiles. Al contrario, tu esfuerzo, tus ganas, tus metas serían la de compartir el Evangelio con alguien. En buscar la oportunidad. En aprovechar las instancias, esa conversación, esa pregunta, esa inquietud que quizá alguna persona tiene para llegar y tirarle del anzuelo. En Proverbios capítulo 11, versículo 30, hermanos, se nos dice lo siguiente. Es sumamente importante este versículo, hermano, y también debería memorizártelo. Dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, dice la Escritura, ¿cierto? Así es. Por lo tanto, el resultado de alguien que tiene buena comunión con Dios será inevitablemente el querer ganar un alma para Cristo. Por lo tanto, hermanos míos, sin duda, propónete en tu corazón ser sabio y gánate un alma. Esa es la pregunta que quizás siempre avergüenza en las iglesias. Y la pregunta que quizás muchos de nosotros no queremos oír cuando alguien lo hace desde el frente del púlpito. Y esa pregunta que dice, ¿cuántas personas tú le has hablado o le has compartido de Cristo? ¿Cuántas personas? Y la verdad, hermanos, es que algunos comienzan como a enterrarse, ¿cierto?, en su silla de la iglesia, porque claramente es vergonzoso llegar a la conclusión de que no le compartí el Evangelio a nadie, hermano. No le he hablado a Jesús a nadie. Pero como estamos animados y motivados, hermanos, a poder ganar personas para Cristo, si la ruta va a ser una bendición para ti, también propónete ganar un alma, ya sea en tu ruta, ya sea en tu trabajo, ya sea con tu vecino, ya sea, hermano, con tu familia, propónetelo en el Señor. Y, hermano, esta es la manera en que comenzamos bien, proponiéndole a Dios ganar un alma. Usted va a ser bendecido cuando usted le proponga al Señor hacer lo que está dentro de su voluntad. Por ejemplo, si usted le pide al Señor, Señor, sana mis heridas, sana mis enfermedades, provéeme el dinero, provéeme la salud, cuida a mis hijos, cuida a mi esposa. Si usted pide esas cosas, hermanos, gloria a Dios, Dios le va a bendecir. Pero si usted se propone, hermano, en primer lugar, hacer la voluntad de Dios, pedirle a Dios que le dé la oportunidad en su vida de honrarle, ¿sabe lo que va a hacer nuestro buen Dios? Mateo 6:33 lo dice, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás será añadido, ¿no? ¿Conocemos esa promesa de Dios o no?
Amén, la conocemos. Por lo tanto, ganar un alma, compartir el Evangelio, está en el corazón de nuestro Dios. Por lo tanto, si yo le digo, mi Dios, en este día, quiero que tú me des la oportunidad de hablarle a alguien Cristo. Y no me quiero ir, no quiero que acabe este día, Señor, sin no hablarle de Cristo a una persona. O Señor, yo voy a salir a la calle, voy a ir a la casa de mi vecino, voy a golpear su puerta y le voy a hacer una invitación para que vaya a la iglesia, para que escuche el mensaje el día domingo, para entregarle un tratado, para hablarle de que Dios le ama. Señor, quiero que tú me ayudes. Quiero que tú me des sabiduría, quiero que tú pongas palabras. ¿Sabe? Esa oración, hermano, sube como un olor fragante delante de Dios y Dios sin duda la va a bendecir. Por lo tanto, hermano, si usted se lo propone en su corazón, el hacer el bien y la voluntad de Dios, sin duda, Dios le va a recompensar. Por lo tanto, para que esto se cumpla, hermano, demos algunos pasos. La primera, orar. Orar, sí, hermano, ora por alguien quien quieres compartirle el Evangelio o que te use en la ruta donde estás. Ora, hermano, pídele poder de lo alto, pídele sabiduría, pídele que el Espíritu Santo te dé fuerza, que te dé esfuerzo, que te dé la fortaleza, que te quite los miedos y los temores. Señor, yo voy a salir a la calle y quiero ir a compartir el Evangelio. Señor, voy a ir a esa plaza y quiero que tú me des la oportunidad de ir a compartir el Evangelio. Señor, voy a ir a la casa de mi vecino, voy a ir a preguntarle cómo está, pero también a la misma vez decirle que Dios le ama. Propónetelo en tu corazón, hermano. Propónetelo en tu corazón. Sabe que en este tiempo que hay dificultades para poder salir, que quizás la gente, usted dirá, está más reacia. Al contrario, hermano, la gente hoy día está mucho más dispuesta a oír el Evangelio. Y nosotros como iglesia a veces estamos desaprovechando la oportunidad. Hermano, muchos cristianos están tan guardados en su carne que ¿sabe lo que va a pasar? Cuando termine toda esta pandemia, nosotros vamos a acostumbrarnos a darle mucho descanso a nuestra carne. Hoy todo va a ser un motivo para guardar cuarentena. Por lo tanto, hermanos míos, no desaproveche las oportunidades. Si usted tiene por oportunidad, hermano, de estar en su trabajo, no pierda la oportunidad de compartir el Evangelio a alguien en su trabajo. Si usted tiene la oportunidad de ver a su vecino ahí en la panadería o en el negocio de la esquina, dígale, Dios te ama. Vecino, estoy orando por usted. Vecino, confiemos en el Señor. Sabe que hay un Dios que puede perdonar, que puede restaurar, que un Dios que puede salvar a esta humanidad que está perdida. Y usted puede, hermano, generar una conversación para llevar el Evangelio a aquel que lo necesita, hermano. Ore primero. Pídele al Señor un alma. Clama a mí, yo te responderé, dice Jeremías 33:1. Clama a mí, yo te responderé. Amén, ¿cierto? Lo sabemos. Por lo tanto, si usted clama al Señor diciendo, Señor, dame un alma. Señor, voy a salir a la calle y no me voy a volver a mi casa hasta que me des una persona para hablarle de Cristo. Sin duda Dios le va a responder. Sin duda le va a responder. Hermano, estos días yo salí a compartir el Evangelio y como nunca no había nadie en la calle. Y uno triste, desesperanzado, diciendo, chuta, Señor, ¿qué pasa? Pero Dios justo puso 2 personas en una plaza. 2 personas. Hermano, eso fue simplemente llegar a ese cama y decirle, ¿sabes qué? Quiero compartirte que Dios te ama. Fue suficiente para poder llevar a esas personas a Jesús y compartirles el Evangelio. Usted dirá, pero usted es el pastor, para usted le es fácil. Hermano, no es fácil. Aún a mí me tiritan las cañuelas. Aún me da miedo de repente llegar y golpear una puerta. Siento el mariposeo. Siento el temor. Quizás los que me han acompañado conmigo a las rutas, ¿cierto? Estamos mirándonos, ¿quién golpea primero? ¿Quién? Tú, yo, tú, yo. Entonces estamos como poniéndonos, y claro, como el pastor, el que la tiene que llevar, me tiran a mí a los leones. Pero siempre hay un temor, hermano, en cómo responderá la persona, en que si yo diré lo apropiado, en que se me va a trabar la lengua, siempre hay un miedo, es verdad, no lo puedo negar. Pero, hermanos, si vamos en el poder de Dios, Dios abrirá puertas. Dios abrirá puertas. Si clamas a Él, Él te responderá. Más aún te responderá si estás buscando hacer las cosas que Él quiere que tú hagas. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano, yo estaba leyendo algunas estadísticas. Nosotros vemos que en España, en Italia y en Inglaterra está la escoba. Pero como nunca en toda la historia del evangelismo,
no ha habido un resurgir del movimiento cristiano compartiendo el Evangelio en estos tiempos de pandemia, en esos lugares donde hay muerte, hay desolación. ¿Qué nos impide entonces compartir el Evangelio? ¿Qué nos da miedo? Nada. No debiera ser nada. Si el Señor está conmigo, ¿cierto? Y si yo clamo a Él, ¿usted cree que Dios va a ir conmigo? Si yo le digo, Señor, voy a salir a la calle, voy a tomar todos los resguardos, evidentemente, pero voy a salir a la calle confiando en tu poder, que tú me vas a guardar, pero quiero compartir el Evangelio con alguien, ¿cree que Dios va a estar ahí? Absolutamente va a estar ahí, hermano. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Ore por alguien. Hermano, si usted tiene en su mente orar por su esposo, no ore tanto tiempo. Dígale, Señor, hoy día me propongo hablarle del Evangelio a mi esposo. No voy a esperar que la oportunidad se dé. Yo voy a abrir la oportunidad. Hermano, no pierda las bendiciones que el Señor le da. Hay algunas hermanitas que están hoy día encerradas con sus esposos. Yo les digo, hermana, esta es la oportunidad que Dios le está dando. Si no está, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? Hablemos del Evangelio con aquellos que lo necesitan. En segundo lugar, hermano, esto es muy importante, aprende con humildad, eso nos conecta mucho, aprende con humildad de los que saben hacerlo. Sin duda, nadie tiene la fórmula mágica en ganar almas, pero si alguno tiene experiencia en ganar almas, pero sí hay algunos que tienen experiencia en ganar almas, los cuales nos pueden ayudar a tomar confianza y fuerza para poder hacerlo. Hermano, en la iglesia hay distintos tipos de personas. Hay algunas personas que son más extrovertidas, otras más introvertidas. Hay algunos que son tímidos, otros que son más, qué sé yo, así como la María Araya. Le mando salud. Y sin duda, hermanos, cada uno de ellos, en su manera de ser, Dios lo usa y los bendice y les da la oportunidad de compartir el Evangelio. ¿Sabe, hermanos míos? Qué bendición es poder ver que la vida de una persona a mí me puede servir mucho. Me puede servir demasiado para poder compartir el Evangelio con una persona. ¿Sabe, hermano? Cuando Dios puso esto en mi corazón, el poder compartir el Evangelio, yo doy gracias a Dios primero por la iglesia de noviciado, que ellos fueron los que nos animaron a poner la mirada en el Evangelio. Pero quiero dar gracias especialmente por un par de jóvenes, no recuerdo su nombre, pero yo voy a tener siempre en mi corazón, por una señorita y un jovencito que yo los acompañé cuando estaba aprendiendo esto, los acompañé en su ruta. Ellos no tenían más de 14, 15 años, pero con su vida y con su testimonio, hermano, me dieron cátedra de cómo se debe vivir el Evangelio, cómo no se debe temer, cómo no se debe desconfiar del poder de nuestro Dios. ¿Sabe, hermanos? Y yo tuve que agachar mi moño. Yo, pastor de años, yo, estudiante de teología, graduado quizás con honores, sabiendo muchas cosas, debiendo ser maestro de ellos me enseñaron a mí cómo debía compartirse el Evangelio. Y hermanos, eso fue para mí un despertar, fue para mí un deseo de decir, Señor, quiero hacer tu voluntad. Ellos me despertaron porque aprendí a ser humilde, hermano. Aprendí a reconocer que era un soberbio y que yo pensaba que estaba bien, pero no era así, sino que yo necesitaba aprender, necesitaba moldear mi corazón. Hermano, si usted dice, no, pero es que yo no, a mí me da miedo, no, yo tengo... Aprenda de los que ya lo saben. Sea humilde, hermano. Reconozca que no se la puede, reconozca que le da miedo, reconozca que no tiene ganas, reconozca que usted está buscando excusas para no hacerlo, ¿no? Oh, justo hoy día, no, pastor, no puedo porque tengo que cuidar a cabros chicos, justo no puedo hoy día porque no. Y siempre hay una excusa, hermano. Pero aprenda, hermano, aprenda. Los hermanos que lo están haciendo y los hermanos que ya lo saben hacer, hermano, también partieron como usted, teniendo miedo, teniendo temor. Pero Dios usó sus vidas para ser de bendición para otros. Por lo tanto, mi amado hermano, aprenda a hacerlo de aquellos que lo saben. Pablo decía en Filipenses 4, versículo número 9, ahí en tu Biblia, Filipenses capítulo 4, versículo número 9, dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y viste en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén, hermano. Si usted hace lo que un hermano está haciendo por fe, si un hermano ve que está compartiendo el Evangelio, si un hermano le anima, hágalo, hermano, y Dios le va a bendecir. El Dios de paz estará con usted. Por lo tanto, hermano, ore por alguien. Propóngase ganar un alma, orando por él. Aprenda de los que ya lo saben hacer.
disponga su corazón para ser enseñado, para que el Señor quebrante sus moldes, para que quite sus temores. Y Dios va a ocuparnos a nosotros como instrumento de bendición para tu vida. Y en tercer lugar, hermano mío, toma un paso de fe. Esto es muy importante, porque no sirve de nada, hermano. No sirve de nada solo tener las ganas, no sirve de nada solo tener la motivación, no sirve de nada tener solo el conocimiento, si tú no tomas un paso de fe. Acá viene la parte en la cual tú ves hasta qué punto tú le crees al Señor. Y esto ya es personal. Esto ya compete a cada uno de nosotros. El hecho, hermano, de que uno no comparta el Evangelio no es porque no puede, ni porque no quiere, sino porque no tiene fe en su Señor. Así de simple, hermano, no hay otra cosa. Yo no comparto el Evangelio porque no tengo fe en Dios. Porque si yo voy a compartir algo que es de fe, yo tengo que haberlo vivido y tengo que tomar ese paso. Es importante no dudar por tanto tiempo, porque nuestros temores pueden ahogar el obrar del Espíritu Santo, hermano. Tus miedos, tus propios temores, tus propias falencias, tus propios, no sé, pues, inquietudes. Hermano, yo he escuchado hermanos que dicen, ¿sabe, pastor? Yo no voy a salir a compartir el Evangelio hoy día porque peleé con mi mujer. Porque hoy día estuve discutiendo con un vecino y me da vergüenza hablarle de Cristo. Hermano, Cristo perdona, Cristo restaura y te da los pasos para poder arreglar tu cuenta. Por lo tanto, ¿por qué dudamos, hermano? ¿Por qué dudamos? Si usted ya siente la motivación, si usted ya sabe que Dios estará con usted, tome ese paso de fe. Sus miedos pueden ahogar el obrar del Espíritu Santo. Créele al Señor de que Él estará contigo y usará tu vida. Hermano, tu carne no quiere que hagas lo bueno. Subraya eso en tu material. Tu carne no quiere que hagas lo bueno. Claramente te vas a hacer sentir avergonzado, te vas a sentir tímido, te va a decir, no, es que tú no la puedes. No, tú sirves para otras cosas, hermano. Di que vas a hacer el aseo en la iglesia. No, anda, haz el aseo, anda el aseo. Hermano, pero tú sabes que tu Señor no solo te pidió hacer el aseo en la iglesia. No te pidió solamente entregar una ofrenda. No te pidió liderar o guiar una enseñanza. No te pidió solamente eso. Te pide algo fundamental. Que tú hables de Él. Que des testimonio de Él. Que le digas a otras personas que Él es la esperanza, hermano. Toma un paso de fe. Por ello, el obedecer a lo que sentimos no es sabio ni prudente. No es sabio ni prudente. Aquí yo quiero discutir con algunos y si quieren pegarse unos rounds conmigo, bien. Pero yo estoy convencido de algo, hermano, que ahora el Señor me lo ha reafirmado con mayor fe. Soy un convencido que la prudencia, hermano, no es un don del hombre. No es un don del hombre. He buscado en las Escrituras y todas las veces que el Señor me pide ser prudente va relacionado con la sabiduría. Va relacionado con el conocer a Dios y saber lo que Él quiere. Por ejemplo, el prudente calla cuando no tiene que decir, guarda su boca. El prudente se guarda porque se aparta del mal. Pero no habla de una prudencia, hermano, para la carne. No habla de una prudencia para las cosas espirituales. O sea, algo de mis temores de la carne, algo del entorno, no puede frenar el Evangelio. Hermanos, y aquí quizás usted puede discutir conmigo, lo puede debatir y sin duda por interno lo podemos hablar, pero esto es una convicción que ha nacido mía en relación a lo que veo en la palabra del Señor. El coronavirus no puede ser un motivo para que nosotros no compartamos el Evangelio. Te dirán, no, pero hay que tener distanciamiento social, pastor, no hay que tener contacto con las personas, no hay que... Está bien. Yo no estoy llamando a ser irresponsable a ninguno de nosotros. Sin embargo, la vida continúa. Y el Evangelio tiene que ser predicado. Y el Evangelio en ninguna parte de la Biblia dice que no se predique en estas circunstancias. Es más, Pablo, Pedro y todos los apóstoles animaban a los hermanos a predicar el Evangelio en tiempos de persecución. En tiempos en los cuales ellos tenían que morir por Cristo, hermanos. Y sin duda, hermanos, nosotros hoy en día no hemos muerto por Cristo. Nosotros no hemos pagado ese precio alto. Hermanos, y quizás el miedo ha hecho que la fe sea inerte. Nuestra fe hoy día está basada también en lo que yo siento. Y sin duda, hermano, eso no es lo bíblico. Si usted obedece a Dios, Dios lo usará. Si usted le cree a Dios, Dios le guardará.
Si cree usted que el Señor estará con usted, Dios nunca le va a avergonzar. Es más, si usted muere, pero muere haciendo la voluntad de Dios, gran galardón tiene. Gran galardón tiene. En 2 Corintios 5, versículo 7. 2 Corintios 5, 7 dice la Escritura, porque por fe andamos, no por vista. Amén. Por fe andamos, no por vista. Por lo tanto, hermano, si es tiempo de obedecer al Señor, este sin duda es el tiempo más grande. Señor, dame la oportunidad de compartir el Evangelio. Dame la oportunidad, Señor. ¿Cuándo es el momento oportuno? Este es el momento oportuno. Este es el momento oportuno, donde la gente se siente débil, donde la gente se siente frágil, donde la gente sabe que no se la puede, donde sus cargas, ¿cierto?, mentales ya no las soporta. Hay que hablarle del Evangelio. Hay que hablarle de Jesucristo. Propónete ganar un alma, hermano. Propónete ganar un alma. Pasa esta pandemia con tesoros espirituales. Propónete ganar un alma. No quiero oírte simplemente decir, no, pastor, gracias a Dios porque me sané, me cuidé, no me pegué ningún bicharraco. Gracias a Dios por eso. Sería más hermoso escucharte decir, gracias a Dios porque ganamos almas para Cristo. Es difícil, ¿o no? Luchamos muy fuertemente con nuestra carne, hermano. Luchamos muy fuertemente con nuestra carne. Por eso, hermanos, hagamos lo bueno. Propónete hacer esto. Esto no es iniciativa humana. Esto viene por estar haciendo la voluntad de Dios y es una fortaleza que el Señor hace en nuestras vidas. Qué bueno que hayan hermanos que estén compartiendo ya con nosotros. Hay un buen número de hermanos compartiendo. Pero también quiero, hermanos, que ojalá pueda entender de que esto se tiene que transmitir mucho más allá. Bien, sigamos entonces con nuestro estudio. Prometí que iba a ser 1 hora y estoy un poquito pasado. Vamos a ver algunas recomendaciones que siempre son útiles cuando estamos compartiendo el Evangelio. Hablamos, hermanos, que debemos hacerlo de una manera. Propónete ganar un alma de manera personal, dispónete, ora, pídele al Señor que te dé conocimiento, que puedas aprender, pero toma un paso de fe. Únete a la ruta, apréndete los versículos de memoria, memoriza, pasa tiempo comunión. Pero escucha bien aquí, hay aquí algunas recomendaciones que siempre te van a ayudar. La primera, aprenda cómo guiar una oración de salvación. ¿Sabes cómo hacerlo, no? Es probable que la persona con quien estés compartiendo tenga poca experiencia orando o tratando el asunto de la fe. De hecho, casi nadie sabe, hermano. Si después de escuchar el Evangelio y decidir que quiere aceptar a Jesús, guía a la persona en una breve oración de salvación. Pídele que repita contigo lo que va a decir, pero siempre dejando claro que él tiene que hacerlo con fe y entendiendo lo que él dice. Ahora, hay corrientes, hermanos, doctrinales que hablan que esto es más demoníaco que cualquier otra cosa. Pero sin duda, hermano, cuando yo veo la Biblia, en todas las porciones de la Escritura, yo veo que los que llevaban la batuta eran los siervos del Señor. Ellos siempre indicaban cómo tenía que hacerse. Ayudaban a las personas. Porque la gente que está muerta en su delito pecado no sabe cómo hacerlo. Hermano, para ti es muy sencillo orar. Porque tú ya sabes cómo hacerlo. Pero hay personas que no tienen idea, hermanos míos. Por lo tanto, hermano, tener la forma de poder ayudar, de guiar a una persona para que dé ese paso de fe, pidiéndole al Señor, porque sabemos que la salvación tiene que el hombre pedirla. Tiene que reconocer su necesidad de Cristo, tiene que reconocer que él es pecador, pero tiene que aceptar también lo que Jesucristo hizo por fe. Por lo tanto, es importante que usted le muestre a través de las Escrituras que ese hombre tiene que dar un paso de fe, pidiendo y clamándole al Señor en oración que Dios le pueda perdonar y salvar sus vidas. Por ejemplo, yo les pongo ahí en su material un ejemplo de modelo, no que literalmente, donde se cumplen los pasos bíblicos, donde el hombre reconoce que es pecador, donde reconoce que Jesús murió por él y que le puede salvar, y que él se arrepiente de sus pecados e invita a Jesús a entrar a su corazón. Y esto lo pide en el nombre de Cristo, porque se pide en el nombre de Cristo porque la salvación viene por medio de Jesús. Nota que esto es solamente una oración modelo que puede guiar a alguien para realizar una oración de fe. Pero siempre hay que tener en claro esto es sumamente importante. Hacerle ver
que si la persona que tú estás guiando y le estás diciendo, ¿has entendido? Sí. ¿Quieres conocer a Jesús? Sí. ¿Reconoces que eres pecador? Sí. ¿Te gustaría invitarle a tu corazón? Sí, quiero hacerlo. ¿Quisieras pedírselo ahora al Señor? Sí, quiero. ¿Sabes cómo hacerlo? No, sabes que no tengo idea. Mira, yo te puedo ayudar. Dile al Señor estas palabras, pero con fe, creyendo lo que tú vas a decir, entendiendo cada palabra que tú vas a repetir y le vas a decir al Señor que vas a aceptar lo que Él va a darte. Hermano, si tú ayudas a la gente, claramente a la gente le va a ser mucho más sencillo comprender el mensaje que de un principio, de manera sencilla, tú le has estado enseñando. Porque claramente el Evangelio es para personas comunes y corrientes. Y Dios sabe nuestra condición. Por eso el Señor dice que el que invoca el nombre del Señor será salvo. Pide cosas tan sencillas como creer, como recibir, como invocar. Por lo tanto, no lleguemos a esas escuelas doctrinales, hermanos, donde todo lo complican. Todo lo complican. El Evangelio es para el más sencillo. El Evangelio es para la persona que no sabe leer. El Evangelio es para las personas que no son pobres. El Evangelio son para personas que no saben cómo manejarse. Como personas ricas, como personas con mucha inteligencia, con mucha ciencia. Da lo mismo. El Evangelio es para todos. Y cada persona necesita conocer de Jesús. Por lo tanto, hermano, aprende a guiar en oración, una oración de fe. Tenlo claro. Así como sabes, ¿cierto? Por ejemplo, guiar los versículos, tenerlos claros, los versículos de memoria. Sabe también cómo poder ayudar a una persona a guiarlo. Y ahí te dejo un modelo que te pueda servir. Por lo tanto, hermanos, esto puede ser de mucha bendición para nosotros. En segundo lugar, hermano, en el punto B, invita a las personas a la iglesia y comprométete a buscarlo para que asistan. La gente por sí sola no llegará a la iglesia, y eso estamos ya más que convencidos, ya mucho más que entendido. Si como pastor, hermano, yo he desafiado a la iglesia a comprar sus vehículos, a tener sus transportes, a que cada hermano ponga a disposición lo que tiene, hermano, no es por demás, hermano. No está porque nosotros como iglesia queremos tener una flota de buses para salir a los paseos, a los campamentos más cómodamente. No, esa no es la intención. La intención, hermanos, es que nosotros vayamos y traigamos a las personas para que vengan a escuchar el Evangelio. Esto no es asistencialismo, hermano, como algunos lo predican. Esto no es hacerle el Evangelio más liviano. Esto es tener compasión por las personas. Esto es tener misericordia como Cristo. Cristo fue a la gente, hermano. Cristo fue, los llevó. Cristo les llevó el alimento. Cristo les trajo salvación. La gente iba y seguía a Jesús. Por ejemplo, una gran multitud lo seguía y Cristo les dio de comer. Entonces, aquellos que predican que esto es un evangelio barato, un evangelio liviano, hermanos, no conocen a su Señor. Su Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Si Cristo en ese tiempo hubiese tenido medios de transporte, medios de comunicación, sin duda quizás lo hubiese ocupado para la bendición de la gente en aquel tiempo. La gente por sí sola no llegará. Por más que tengamos el mejor programa, la mejor ambientación, las mejores personas, los mejores músicos, que bueno, estamos trabajando para eso, el hecho de ir por cuenta propia en la iglesia no va a dar resultado. Las personas lo rechazan. La mayoría de la gente llega a las iglesias porque otro lo invitó y se preocupó de que estuviese en el culto, ¿o no? Yo llegué a la iglesia porque alguien me invitó y porque alguien me llevó. Y así todos. La gran mayoría, habrá un porcentaje muy bajo de personas que por su propia cuenta buscaron un lugar, indagaron, encontraron, y aún más, si esas personas buscaron e indagaron es porque ya tenían una necesidad en su corazón. Pero por sí solo el hombre rechaza. Estas eran las cosas de Dios. Por lo tanto, hermanos, una buena manera de llevar personas a Cristo es invitando a las personas que vengan a escuchar del Evangelio. De hecho, una de las estrategias que nosotros ocupamos cuando salimos a las rutas, antes de hablarles del Evangelio, es invitarlos a un culto especial. Los invitamos a un culto especial, les decimos, oigan, les queremos invitar, bueno, va a ser algo que vamos a ver más adelante. Pero claramente, hermanos, el llevar personas para Cristo es una de las muy buenas maneras de poder transmitir
el mensaje y algo será siempre muy útil. Si a usted le da miedo, hermano, hablar del Evangelio, bueno, ocupe este método, ocupe esta forma. Invite a alguien para que venga a escuchar el Evangelio. Para ello, asegúrese de ir a buscarlo y después dejarlo en su casa. Que vea en ti un interés por su vida y un genuino amor por el alma perdida. Hermano, ¿sabe por qué últimamente los hermanos nuevos se han quedado en la iglesia? Y si me están escuchando, Dios les bendiga. La gran mayoría de ellos se ha quedado por la actitud de la iglesia, por el amor que le han demostrado, por el afecto y la preocupación. Sin duda, hermano, esto es lo bíblico y esto es lo correcto. La gente seguía a Cristo porque veían en él alguien distinto, diferente. Y hermanos, la gente tiene que ver algo diferente en mí, distinto a las personas. ¿Te imaginas? Tú dices, oh, Dios te ama, pero eres una persona maltratadora, abusadora, contestadora, irrespetuoso. Claramente la gente no te va a querer. Pero si ven en ti preocupación, ves que tú buscas, ves que le insistes, ves que no dejas de preocuparse por su vida, claramente esa persona puede llegar a Jesucristo por el testimonio que ve en ti. Esto es lo que hemos dicho durante todo este tiempo, hacerlo a la manera de Cristo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19, versículo número 10. Claramente, hermano, invitemos a la gente a la iglesia. Eso es algo que te puede ayudar mucho, hermano, para quebrar el hielo. En tercer lugar, sigue una pauta en tu mente. Sumamente importante. Dios es un Dios de orden, hermano, y que te puede ayudar a ti a ordenar también tus pensamientos. Siempre es bueno tener una manera en cómo nos podemos manejar frente a una persona cuando compartimos el Evangelio. Esto no es monótono. Podríamos compartirlo en otra ocasión, pero obviamente cada persona es diferente, cada mundo. Pero si nosotros seguimos un manual, un orden, claramente yo no me voy a perder. Quizás voy a tomar otras cosas, voy a partir, por ejemplo, por el amor, después voy a hablar del arrepentimiento, o puedo hablar del arrepentimiento después del amor, da lo mismo. Puedo ocupar los versículos que tengo de memoria al revés, al derecho, como quiera. El tema es que pueda compartir el Evangelio. El tema es que yo tenga claro, hermano, que el orden, el bosquejo o la manera que lo tenga siempre será algo ideal de poder hacerlo. Aquí le mostramos la forma habitual que nosotros usamos para compartir el Evangelio. Y por lo tanto, hermanos, vamos a mostrar algunas cosas. En primer lugar, cómo quebramos el hielo. Cómo llegamos a romper ese hielo, porque evidentemente hay una barrera natural. Y es que hablar a un desconocido es muy difícil, ¿o no? Es muy difícil. Por lo tanto, ¿cómo quebramos ese hielo? El uso general que nosotros hacemos es, por ejemplo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día que estemos. Mi nombre es tanto, nos presentamos y estamos por aquí haciendo una invitación a los vecinos para una reunión especial para oír la palabra de Dios. Esperamos la respuesta de las personas y nosotros seguimos. Esta reunión es para el domingo en la tarde, a las 19 horas, en la Iglesia Bíblica Bautista Boca, ubicado aquí en Claudio Rao, etcétera, etcétera. Además, mi compromiso es venir a buscarlo y dejarlo en su domicilio. Contamos con transporte para eso. Espere y hable de acuerdo a las respuestas que las personas le dan. Por lo general, hermano, para que usted no se asuste, la gente dice, no, la verdad es que no, justo el domingo tengo otras cosas que hacer, no, la verdad es que no sé, es que tengo que preguntarle a mi marido, es que los niños, el colegio. Siempre la gente te va a responder, la gran mayoría, que no. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a decirle, ya bueno, que Dios le bendiga? No, pues hermano, tenemos que seguir insistiendo, La clave, hermano, de quebrar el hielo y de generar una buena comunicación con las personas no es ser irrespetuoso, pero sí estar convencido, ¿cierto?, de lo que yo voy a decir. Por lo tanto, hermanos míos, una buena pauta para quebrar el hielo, hermano, es insistir con la invitación y decirle, y si la persona dice, no, la verdad es que no, con el Evangelio nada, no, pero mire, siempre es bueno. ¿Usted cree en Dios? Sí, creo en Dios. Por lo tanto, si usted dice creer en Dios,
Va a ser muy importante que usted vaya, quiera escuchar del Evangelio, quiera escuchar lo que Dios tiene para su vida. Dios le ama, Dios quiere que usted tenga comunión con Él. Sí, la verdad es que sería bueno, claro, mire, nosotros tenemos una reunión el día domingo en la tarde, donde invitamos a las personas, pero ¿sabe qué? Mi compromiso, mi deseo es que usted vaya y demostrarle nuestro amor, viniéndolo a buscar para que usted no se pierda y después le venimos a dejar. No, yo puedo ir por mi propio, no se preocupe, yo vengo a buscarle porque a mí me interesa que usted pueda estar ahí con nosotros. Por lo tanto, usted genera por todos los lados, va cerrando todas las puertas posibles para que la persona no encuentre una posibilidad de decirle, ¿sabes qué? No. Por último, usted se va a quedar con un, ya mira, lo voy a pensar. Por último. Y la verdad, hermanos, que ha sido de bendición para nosotros insistir de esta manera, tratar de quebrar el hielo. Hermanos, nosotros vamos con picahielos, vamos con esa filosofía. Ir, insistir, insistimos. Por ejemplo, no sé si ojalá mi hermana Ilse lo esté viendo, pero para que nuestra hermana Ilse llegara a la iglesia fue harta insistencia. Fuimos, hasta que ella nos dio la oportunidad, dijo ya, vamos. Y no partió por ella, de hecho partió por su yerna, si no me equivoco, que fue la primera que vino. Y después ella llegó y doy gracias al Señor que ella ha sido muy fiel. Entre uno de los ejemplos, la hermana Elsa también fue de mucha bendición. Cómo llegamos. O sea, de verdad, hermanos, el insistir trae frutos. Cristo insistió con nosotros, hermano. Él insistió hasta que nosotros aceptamos su invitación. Por lo tanto, es muy importante, muy valioso para nosotros, sus hijos, en que nosotros podamos quebrar el hielo y no nos conformemos con un no como respuesta al tiro. No. Yo entienda que esa persona es importante que conozca y yo sigo insistiendo. Si la persona ya, nosotros vemos que no, pero ¿sabe qué? Yo le voy a seguir invitando. Yo voy a volver nuevamente, le voy a hacer la invitación hasta que un día usted me acompañe. Así, hermanos, usted puede ganar un corazón. ¿Sabe? Hay mucha gente que va a quedar sorprendida por la insistencia de su vida, por lo que usted, hermano, ha hecho por él. Por ejemplo, si ya logró que la persona pueda generarle y usted logró ya conectar, y por ejemplo, en ese quebrar de hielo usted le dijo, queremos invitarte a la iglesia, ¿usted cree en Dios? Sí, se cree en Dios. Quiero hacerle una pregunta. Si usted muriera hoy, ¿estaría 100% seguro de ir al cielo? ¿O en base a qué usted cree que llegaría al cielo? Hacerle esa pregunta ya es ahora empezar a pavimentar el camino al evangelismo. Hermano, usted ya quebró el hielo, fue con una invitación, fue a invitarlo a la iglesia, algo habitual para usted, algo que usted está acostumbrado, y luego usted logró que esa persona quizás captara su atención, captara, ¿cierto?, la posibilidad de que usted pudiera abrir las puertas. Usted le hace una pregunta: ¿pero usted cree en Dios? ¿Me permite hacer una pregunta? Si usted esta noche muere, ¿iría al cielo? ¿Qué le respondería a usted si usted se tuviera que presentar delante de Dios? Si usted muriera hoy día, Dios no lo quisiera, pero si usted muriera hoy día, ¿qué le diría? Haga esa pregunta, porque esa pregunta le lleva a lo próximo. ¿Me permite mostrarle un versículo de la Biblia? Y aquí viene el Espíritu Santo y empieza a recordarnos. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que los hombres han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguno que haya hecho lo bueno. ¿Sabe? Mi pecado es todo lo que me aparta de Él, todo lo que es injusto. Dios es santo y no puede ver el pecado. Y usted y yo por mi pecado no podemos estar en comunión con Dios. ¿Sabe lo peor de esto? Es que el pecado trae un resultado. Y yo le puedo ir mostrando con la Biblia. El resultado de esto es que es una eternidad lejos de Dios. ¿Sabe? No va a haber religión, no va a haber buenas obras, no va a haber nada que le salve, porque su pecado ya sentenció algo en usted. Usted está apartado, está muerto para Dios. Pero tengo buenas noticias para usted. Dios le ama. Dios fue tan misericordioso con nosotros en que no permitió que nosotros nos perdiéramos en el pecado y envió lo mejor que tenía a su Hijo Jesús a morir por nosotros. La Biblia dice en Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador Cristo murió por nosotros. Fíjese, hermano, cómo usted va hablando de la obra de nuestro Señor Jesucristo,
va hablando de su persona, va hablando de lo que Él ha hecho por nosotros. Fíjese, simplemente, hermano, en un quebrar el hielo. Simplemente en una mera invitación, en algo tan sencillo. Yo fui capaz ya de poder empezar a anunciarle el Evangelio a esa persona. Empezar ya a ser responsable de esa persona, que es lo importante. Yo debo anunciar y la persona, ya luego que uno le denuncie el Evangelio, también es responsable de lo que se le está diciendo. ¿Sabe usted que Cristo solamente puede limpiarle sus pecados? No hay otra manera, no hay buenas obras, no hay nada. Usted le puede mostrar los pasajes ahí. ¿Sabe qué? Si usted entiende entonces que nada le puede salvar y que solo Cristo, usted debe arrepentirse de sus pecados. Debe pedirle perdón a Dios por lo que usted ha hecho y que Cristo es el único medio para que usted pueda ser perdonado y pueda llegar ante Dios. ¿Le gustaría a usted conocer el amor de Dios? ¿Le gustaría a usted aceptar la invitación que Jesús hace a su corazón de conocerle? Y usted le deja la invitación abierta. Por lo tanto, hermanos, se ha dado cuenta que todo lo que hemos aprendido es en base a todo lo que ya hemos aprendido anteriormente. ¿Cómo yo puedo llegar a quebrar el hielo con una simple invitación? ¿Cómo le puedo hacer una pregunta simple, decidora, confrontacional, y que me llevó a poder rápidamente o en pocos pasos a mostrarle la obra de Jesucristo, lo que Cristo vino a hacer, lo que Cristo hizo por él y cómo él puede llegar a ser salvo? Y esto me lleva a lo próximo. Si la persona aceptó el mensaje, yo le pregunto en este momento, ¿qué hay? ¿Hay algo que impida que usted invite a Cristo a su corazón? ¿Habrá algo que le impida que usted conozca a Jesús como su Salvador? Si usted entiende que es pecador, si usted entiende que está apartado, pero entiende que Dios le ama y que Dios quiere que hoy día se arrepienta y acepte la invitación, ¿qué puede ser que le impida hoy día que usted conozca a Cristo? Y usted guía a la persona a tomar una decisión personal por Cristo. No hace que la persona tome la decisión porque usted le está diciendo. Usted guía a la persona a que tome su decisión personal. Repasando que él es pecador, que necesita el amor de Dios, que debe arrepentirse genuinamente, que debe pedirle a Dios que le perdone y le dé vida eterna. Y ahí usted se prepara para hacer la oración modelo. Fíjese cómo, hermano. Fíjese cómo hemos llegado paso por paso a hacer todo lo que yo estoy practicando en este momento. Y ahí en ese momento yo le puedo guiar a esa persona. ¿Quisiera recibir? Sí, yo quisiera aceptar a Cristo en mi corazón. Le ayuda, le guía y después, como último paso, le da seguridad. No la seguridad suya. Usa los pasajes que nos muestran que en Cristo estamos seguros y que podemos descansar en Él. Por ejemplo, Juan 1:12. Otra promesa, que Él estará con nosotros. Hebreos 13, versículos 5 y 6. Anímalo a conocer más del Señor, invítelo a la iglesia, dé gracias públicas por el alma salvada. Si no lo volverá a ver más, al menos tómenle los datos y asegúrese que estará orando por él o que lo direccionará a otro lugar. Pero ¿sabe qué, hermanos? Lo que acabamos de ver, te puedo decir así en experiencia, no te va a tomar de más de 10 minutos. En algunos casos nos va a tomar más tiempo hablar con una persona dependiendo de las necesidades o las condiciones. Cada persona es diferente. Pero en un caso normal, hermano, te puede tomar hasta 10, 15 minutos hablar con una persona y guiarlo para Cristo. Presentarle el plan de salvación, o sea, haberle hecho la invitación, el quebrar el hielo, mostrarle el plan de salvación, llevarlo a que él tome una decisión por Cristo y darle la seguridad de salvación. No te va a tomar mucho tiempo, hermano. Solamente esto lo podemos aprender viviéndolo. La teoría no nos va a servir de nada, hermano. Tenemos que llevarlo a la práctica. Pero sin duda hemos tratado, hermano, de ponértelo a ti en un contexto bastante simple para tratar de ayudarte a ti a que tú seas eficiente en compartir el Evangelio. Si tienes dudas y temores, házmelo saber. Si hay algo que quizás te impida. Por ejemplo, hay algunos que se sienten cuestionados por su vida, por sus pecados. Si tú te pones a cuenta con el Señor, serás instrumento útil. Evidentemente, el Señor ocupará instrumentos útiles. Pero sin duda, hermano, Dios quiere usarte. Hermanos míos, entonces, ¿qué nos impide hoy día compartir el Evangelio? Nada. Solamente dispónete y haz que el Señor se glorifique en tu vida.
¿Qué hoy día te impide ganar un alma? ¿Qué te impide? Tu falta de fe, tu pecado, tu falta de comunión con Dios, tu poca dependencia del Espíritu Santo. Mi hermano, pero hoy día tenemos todas las herramientas. Tenemos el perdón de nuestro Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos hermanos que nos pueden ayudar y guiarnos, tenemos la enseñanza de la palabra de Dios, tenemos todo, hermano. Solamente ahora nos falta tomar un paso de fe, ser disciplinados, aprender y estudiar lo que el Señor quiere para nosotros. Hermano, te animo a que ojalá este tiempo sea un tiempo donde nosotros podamos compartir el Evangelio con otros. El Evangelio no está en cuarentena, hermano. El Evangelio no está atado. El Evangelio no está encerrado. El Evangelio tiene que ser anunciado. Y tu vida es el testimonio de eso. Tu vida debe ser un testimonio para que otros lo conozcan. Me gustaría que me hagan preguntas. En este momento no tengo mi WhatsApp a mano, pero sí, por ejemplo, tengo abierto el Facebook en la transmisión. No sé si hay alguien que tendrá alguna pregunta. Espero que me manden algunos comentarios, algunas dudas, no tantos saludos. Mándenme comentarios, alguna duda, alguna inquietud, algo que no les haya quedado claro. Animémonos mutuamente, hermano, a compartir el Evangelio a todos aquellos que lo necesiten. Sin duda, mantengámonos en comunión. Mantenga su material a mano, hermano. Manténgalo a mano. Apréndase los versículos de memoria que les dejo ahí en su material, que van a ser de buena ayuda. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud que ustedes tengan, obviamente, su pastor siempre estará dispuesto a poder ayudarle y a ser de bendición para su vida. No deje de hablar el Evangelio con aquellos que no le conocen. No deje de compartir en este tiempo las bondades de nuestro Dios, su gracia y su misericordia, que Él es un Dios sanador, que Él es un Dios que perdona, que Él es un Dios que quiere salvar vidas. Así que, hermanos, hagamos la obra de nuestro Señor. Bendigamos a nuestro Dios en esta tarde y damos gracias a Dios por esta oportunidad de haber tenido este tiempo de estudio bíblico. Y los espero el próximo jueves con otro tema interesante que va a ser de mucha bendición para usted y para su vida y sin duda para las familias. Así que les invito este próximo jueves a conectarse en otro tema interesante. Quise partir con la base, el evangelismo y el cómo llevar el evangelio a otras personas, pero seguiremos tocando temas que van a ser de mucha bendición para nosotros durante este tiempo. Así que les espero el próximo jueves y mañana no se olviden, culto de oración a las 8 de la noche para que también se conecten en nuestra transmisión en vivo. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y nos vemos pronto, si así el Señor lo quiere. Vamos a orar para terminar este momento. Bendito Dios, agradecidos estamos por tu palabra, agradecidos estamos por tu salvación, por la vida eterna que tú nos diste un día, por lo bondadoso y lo misericordioso que has sido con nosotros. Oh Dios eterno, bendiga a mis hermanos, a aquellos, Señor, que hoy día dieron tiempo para aprender, para disponer su corazón, para entender las verdades que tú quieres para nosotros. Oh Dios, guíanos durante este tiempo a hacer tu voluntad y tu misericordia. Gracias por todo lo que tú nos das, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Les mando un abrazo, me los guarde y comparta estos videos con hermanos, con iglesias, con quien sea, para que también puedan ser edificados. Dios les bendiga. Bendiciones.